Buenas tardes a todos. Excelente que hayan venido. Vamos a tratar de continuar con lo que estuvimos trabajando. Tratamos de trabajar el sábado. Eh, bueno, realmente mi problema fue que aparentemente cuando les cuento esto por si es que a los otros profes les está pasando. Y lo que pasa es que yo tengo Windows 11 ahora y hay una cuestión evidentemente que se da todavía con los controladores de los dispositivos. Cuando estamos viendo la pantalla del Meet, hay un botón que nos ayuda a nosotros a compartir otras pestañas o otra cosa. Bueno, ese botón cuando yo presiono desde el Meet, directamente se colgaba. Una cuestión que todavía no logré resolver, pero sí encontré que si es que nos vamos a una pestaña en donde hay un producto, en este caso una presentación de Google, tiene un botón, yo sé, ahora no van a poder ver, ¿verdad? Tiene un botón ahí también para compartir la presentación. Y esperemos que eso es lo que funcione, que es lo que estuve probando esta tarde y bueno, vamos a ver si es que se da. Bien, antes de comenzar, si es que tienen alguna consulta, alguna duda. Por mi parte no, profe. Sí, profe, yo quería consultar con usted cómo hago para renunciar a mi firma. A la pucha, eso con secretaría solamente tendría que ver. Tengo entendido que se acostumbra a hacer ahí antes de inscribirte, pero sinceramente hoy día no sé cómo se está manejando eso. Tendrías que ir a la secretaría o comunicarte con alguien ahí y preguntar si todavía puedes hacerlo. O sea, eso escapa completamente a lo que nosotros como profesores podemos hacer, una cuestión totalmente ya administrativa. Entonces tendría que verlo solamente con ellos. Ah, bueno, profe, muchas gracias por el consejo. Sí, ahora mismo ya, o sea, al terminar nuestra presentación podría hacerlo eso. Al mal paso darle prisa y voy. Y es algo que yo siempre suelo decir también. Lo primero que tenemos que hacer es, en cuanto a cumplir con los compromisos, es hacer lo que menos nos gusta, lo que más parece que nos va a costar. Entonces, y tratar de hacerlo bien, por supuesto. Ruth, ¿todo bien contigo? Todo bien, pero quiero saber qué significa eso de renunciar a la firma. Y bueno, cuando uno hace un curso, hoy día, ¿verdad? En la FP1, cursa, tiene dos parciales, puede ser inclusive un tercer parcial si es que corresponde, si es que no alcanzaste el puntaje mínimo que es 50% para el segundo examen final. De cualquier manera, cuando uno consigue firma, tiene derecho de rendir 4 fechas, este, vamos a decir, no es correlativa. Son cuatro la fecha para la cual conseguiste, o sea, el examen para el cual conseguiste, vamos a decir, la firma y otras 3 fechas, pero consecutivas. ¿Entendés? Eso es lo que entiendo. O sea que si vos, por ejemplo, ahora conseguís firma, supone que no podés rendir ninguna de las 2 fechas, entonces podés rendir en cualquiera de las 2 fechas que se tendría que dar abriendo el curso en el segundo periodo académico. Eso sería cerca de diciembre por ahí. Eso es renunciar a la firma. ¿Por qué se renuncia a la firma? Bueno, porque muchas veces cuando tenés un promedio bajo, por ejemplo, menor que 60, lo cual muchas veces equivale a que no puedas alcanzar una nota que te satisfaga. Por lo general es lo que entiendo, eso es lo que le atrae a la gente. No sé si es que ese es tu caso, Héctor. Ya comprendo. Sí, en mi caso sería eso, profe. Y Exactamente. tendría que ver, sinceramente, como te digo, hoy no conozco el modo operandi de la Secretaría General en cuanto a eso. Vos podés renunciar, pero lo que no sé es si es que podés
renunciar cuando ya estás cursando. Creo que era algo que se tenía que hacer antes, pero Creo que era el 14 de febrero, porque estoy cursando 8 materias y hay materias que me coinciden en el horario. te- Y mi única oportunidad era renunciar el 14, pero yo no sabía. Creo Entonces, ah, que como eso para... sería más la desmatriculación, a Ah, renunciar a la firma, porque yo tengo derecho a rendir el examen final, pues, porque yo tengo ya, un ya. promedio muy bajo, muy bajo. Creo que inclusive es el mínimo y no quiero tener así, pues. Me gustaría cursar nuevamente para tener una buena calificación. y ve nomás ya. Dale, profe. Eso nada más era mi duda. Muchas gracias. Nada. Qué garra, como dirían los jóvenes. No, pero es que hoy día tenés que, lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando cursaba esto, claro que estoy hablando en el O siglo alguna en el beca, no siglo sé. pasado, claro, a eso voy. Sí. Cuando eso, era poca la gente que ya pensaba en hacer, por ejemplo, cursos de maestría. Si bien es cierto, cuando yo estudié primero ingeniería civil y ya vamos a decir en el tercero o cuarto curso más o menos que se hablaba la gente que se iba a hacer maestría en otro lugar y todo eso. Sí, Pero esas cosas no yo, habían. En mi época, por lo menos, no, tampoco. y- Era máximo la beca del rectorado, ¿verdad? bueno, lo que sí, bueno, lo que pasa es que también muchos de mis compañeros, ¿verdad? Eran hijos de gente pudiente, entonces tipo como que tenía que conseguir nomás el permiso para entrar en la facultad. Mucha gente se iba a Brasil justamente a hacer ese tipo de estudios de maestría. Y uno en aquel entonces, por lo menos yo no mencionaba lo que implica hoy día tener una especialización, un curso terminado de maestría. De hecho, no es que no leí pelota, sino que siempre tuve excusas para no hacer. Y uno realmente se da cuenta ya cuando en el ejercicio de la profesión o cuando estás necesitando ahí te das cuenta de que hubiese sido bueno realmente tener algo más. Especialmente lo que yo digo es irse a otro país, pero te enseña muchas cosas, porque nosotros somos ignorantes, solamente conocemos lo que hay en nuestro país, lo que hay en nuestra sociedad, y dependiendo de dónde estuviste, le conoces a gente que ya hizo, que ya vio, que te comenta. Pero cuando estás entre gente que no conoce, entonces vos tampoco conoces. Y es una lástima. Ahora, ¿verdad? Desde que con el gobierno anterior que se instaló, vamos a decir, se puso de una manera, se normalizó ese estudio a través de becales, que mucha gente está yendo a estudiar al exterior. Yo sé de compañeros de ustedes que ya se quedan en Francia, especialmente los que hacen gestión de la hospitalidad y otras carreras también. Eh, pero ya te digo, una cuestión de que tienes que meterte en la cabeza desde un inicio para tratar de buscar, ¿verdad? La mejor nota, ¿verdad? Porque cuando mejor nota tenés, entonces facilita, por lo menos te da la opción de poder participar. Bueno, vayamos a lo nuestro, que eso puede ser un tema de larga comunicación. A la pucha, voy a atender una llamada que tengo un ratito, ¿sí? Hola. Eh, bueno, ya voy. Ah, sí, sí. Bueno, esto es uno de los inconvenientes, uno de los pocos inconvenientes que se tienen dando clases a distancia.
muchas veces cuando nos tenemos que ocupar de alguna otra cosa. Bien, hoy vamos a ver un poco, vamos a hablar un poco de la conceptualización sobre lo que las actividades que habrán estado haciendo con relación a este primera semana de comunicación. Y es lo siguiente, por favor, ojalá, espero que salga todo bien. Les voy a tratar de hacer la presentación. Ok, por favor me dicen si es que están viendo la presentación. Sí, profe. Excelente. Bueno, por si acaso a otros profes les pasa lo que yo les estaba contando es, cuando vos tenés una presentación o un documento que está en Google Drive, tiene un botón ahí para presentar en una reunión Meet que se está presentando. Y empezamos. Bueno, el objetivo de esta presentación es conocer un poco el concepto, realmente, vamos a decir, tratar de normalizar ese concepto de la comunicación, conocer cuáles son los elementos que utilizamos en la comunicación, ver algunos de los axiomas de la comunicación, conocer y tratar de aplicar los acuerdos de la sabiduría tolteca, vamos a hablar de eso, y identificar el lenguaje no verbal. Ahora pregunto, ¿qué es lo que ven en esta gráfica de la izquierda? ¿Quién me dice? Desentendimiento. Desentendimiento, ¿qué más? Falta de comunicación. Puede ser, hay varias maneras de comunicarnos, pero puede ser, ¿qué más? Enojo. Enojo, sí, ¿qué más? Sí. ¿Están hablando o están gritando? Discutiendo. ¿Pero gritando o no? Parece gritando. Parece hacer, y eso conduce a qué representaría los signos de interrogación. Sin miedo, no se yerra acá, estamos hablando. ¿Qué es un Falta de signo? entendimiento. Falta de No sé. entendimiento, sí, confusión. Sí. Confusión. ¿Qué me dicen de la gráfica del medio? ¿Qué estaría representado? ¿Están hablando del mismo tema? Están hablando del mismo tema. ¿Qué más? ¿Están acordando algo? Sí, pero ¿qué implica la corbata, por ejemplo? Estamos en un ambiente así, vamos a decir, Técnico sí. o profesional. ¿Y qué sería, por ejemplo, la diferencia de colores en lo que se están diciendo? Vamos. No sé, yo veo como un rompecabezas y veo que cada cosa encaja como Entonces en sería su lugar. tipo un complemento, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué vemos? A ver los muchachos, ¿qué me dicen de la última gráfica? La gráfica de la derecha. La imagen de la derecha. La unión hace la fuerza. Ok, ¿qué más? Trabajo en equipo. ¿Cierto? ¿Qué más? Diferencia de individuos unidos en un concepto. Eso mismo, ¿verdad? La divergencia, ¿verdad? Que todos somos diferentes y nos gustan cosas diferentes, pero cuando tenemos un objetivo común nos ponemos todos de acuerdo y hacemos fuerza para ir adelante con él.
Bien, nuevamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Elementos del proceso de la comunicación, barreras en el proceso de la comunicación, estilos de comunicación, eh, algunos de los axiomas de comunicación, los 4 de acuerdo de la sabiduría tolteca y el lenguaje no verbal. Comunicación. Dice, la palabra deriva del latín comunicare, que significa compartir algo, poner algo en común. Comunicar no es solamente hablar, es el intercambio, dice, de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Por ejemplo, tocar a las personas, por supuesto, tiene un significado muy fuerte. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Vemos la gráfica que hay en la parte izquierda, un botón dice que es emisor. Emisor es aquel que transmite la información, que inicia la información. Puede ser un individuo, puede ser un grupo, puede ser una máquina, un televisor, una radio. Y la radio, por supuesto, está pasando lo que alguien está diciendo atrás. El emisor dice que codifica todo lo que es, todo lo que aprendió, todo lo que sabe, y a través del lenguaje trata de emitir un mensaje utilizando un canal. La codificación, les digo yo, representa lo que uno es, en donde estudió su barrio, su religión, su partido político y un montón de cosas. Y con eso él quiere hacer llegar a otra persona o otro grupo de personas una idea, un mensaje. Entonces, dentro de lo que él cree conveniente y lo que sabe, arma un mensaje en su cabeza, emite ese mensaje utilizando un canal de comunicación que puede ser la voz, ¿verdad? Como estamos hablando, o puede ser a través de una radio, o puede ser a través de una imagen, o puede ser algo combinado. Ese mensaje llega a un receptor que recepciona, por supuesto, el mensaje y hace una decodificación de ese mensaje. ¿Qué quiere decir una decodificación? Que él probablemente no tenga el mismo nivel en cuanto a conocimiento de la otra persona, o, no sé, o se crió en otro país, en otro barrio, es de otra religión, etcétera, etcétera. Son todos elementos subjetivos que trabajan en la codificación de ese mensaje. Ese es el receptor. Cuando ese receptor reacciona, vamos a decir, en cuanto al mensaje, entonces, esa reacción, él hace nuevamente o inicia nuevamente otro proceso, continúa el proceso y le hace llegar un mensaje al emisor. Eso es lo que se llama una retroalimentación. Hay un emisor que lanza un mensaje al medio en donde está, amigos, grupo de padres, etcétera, etcétera. Los demás decodifican y dan un retorno, una retroalimentación. En medio de todo eso siempre hay un ruido. Y el ruido puede ser tal cual así como lo ven, como lo escuchan, ¿verdad? Simplemente, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo mis clases y pasa ahí chipabarrero, todo eso son ruidos. O, por ejemplo, puede ser una mala conexión telefónica. O puede ser, vamos a ver, que el ruido también puede ser provocado por algo más humano, que son, por ejemplo, las emociones y los sentimientos. El receptor es aquel individuo o colectivo que recibe la información. Puede ser una máquina también. Código es un conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje.
Y ahí es donde yo les digo, eso es la educación, es el barrio, es un montón de cosas subjetivas de la persona que está emitiendo el mensaje. El canal es un elemento físico, dice, por donde el emisor transmite la información y que el receptor canta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al medio natural, aire, luz, como al medio técnico empleado, imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador. Y se perciben a través de los sentidos del receptor: oído, vista, tacto, olfato y gusto. Todos estos elementos están influyendo en el proceso de comunicación. Y se dice que comunicación es tal cuando hay una retroalimentación. Si no hay retroalimentación, es lo que se puede dar en llamar un broadcasting o solamente información. El mensaje es la información que el emisor transmite. El contexto, circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender o descomprender, por llamarlo de una manera, el mensaje en su justa medida. Y continuamos. Lo primero que vamos a ver al respecto de esto son las barreras en la comunicación. Y la primera barrera es el lenguaje mismo, porque en diversos países tenemos acepciones diferentes de una misma palabra. Entonces, las palabras, dice, significan cosas diferentes para cada persona. La edad, escolaridad, el sistema cultural son una de las variables más obvias que inciden en el lenguaje que utiliza el sujeto y en las definiciones que damos a las palabras. Suelo dar un ejemplo que tuve la gracia de vivir, que es que fui a España, en el aeropuerto de Barajas, que está en Madrid. Salgo yo, paraguayito, que no tenía mucho dinero, por supuesto, entonces salgo donde están unos taxistas y digo, ¿dónde puedo tomar un camión? Y hubo un silencio incómodo. Después se me ocurrió, y ahí dije, ¿dónde puedo tomar un bus? Porque ahí me dice el españolísimo, por supuesto, utilizando, vamos a decir, una terminología que ellos conozcan. Y sale uno, son muy simpáticos los españoles, y me dice uno de ellos, ¿y te lo vas a beber de un trago? Me dice. Entonces, entre tomar, que seríamos la terminología que nosotros utilizamos aquí, y coger, como dicen ellos, coger un bus, dice ellos, bueno, ahí ya son sesiones diferentes. Y lo mismo, me habrán escuchado decir al instante, al inicio de esto, que decía un camión. ¿Por qué? Porque nosotros le llamamos en mi época camión a los micros o los buses o las líneas de transporte que hoy día. Hoy existe una terminología mucho más de acuerdo a los tiempos, vamos a decir, ¿verdad? Y que muchas veces, por eso decía también un aspecto de la edad, ¿verdad? Uno desconoce muchas veces el slang que utilizan las personas jóvenes en su edad, ¿verdad? Y hay muchas cosas, por ejemplo, ese tema de surge o red flag o un montón de cosas que utilizan los jóvenes que muchos de los adultos no estamos conociendo. Yo tengo dos hijos adolescentes, entonces de repente ¿qué significa eso? Y así nos vamos uno conociendo porque uno es curioso. Y lo que pasa es que hay mucha gente que sin criticar, ¿verdad? Quiere mantenerse en lo que conoció, porque hay un dicho que dice, de todo tiempo pasado fue mejor. Pero sin embargo, uno tiene que adecuarse a los tiempos. La vez pasada estaba comentando, por ejemplo, ese tema de cómo a mí me molestaba que mi hijo pequeño tenga que utilizar o buscar un teléfono para pertenecer a una tribu utilizando Facebook. Lo que pasa es que si nosotros no nos adecuamos al entorno, a los hechos tecnológicos que nos cambian la manera de ver y de hacer en la vida,
Entonces nos vamos a ir de a poco quedando parias. Y el sistema no es que nos va a quitar de afuera, uno mismo se quita de afuera. Por eso es que uno tiene que estar constantemente atendiendo, y los aspectos comunicacionales hoy día son demasiado generosos, son demasiado muchos, redundantemente, ¿verdad? Maneras de encontrar espacios en donde expresar algún tipo de inquietud que uno tiene. Por eso es que, hablando de redes sociales, hay, vamos a decir, diferencia en el uso de cada red social. Bueno, todo esto entendiendo de la diferencia de acepciones que podemos encontrar de palabras. Y esto, por ejemplo, se da en cualquier país de Latinoamérica también, la velocidad con que hablan los chilenos o la aparente caballerosidad en el hablar de los colombianos, de una terminología. Cada uno tenemos que tratar de adaptarnos y comprender entonces qué es lo que se está tratando de decir. Entonces, el lenguaje es una de las primeras, la primera barrera de la comunicación, porque aunque todos decimos hablamos castellano, no es precisamente el mismo castellano o el mismo español. Los emisores, dice, tienden a suponer que las palabras y términos que utilizan tienen el mismo significado para el receptor, originando dificultades en la comunicación. Y esto, por ejemplo, es bastante interesante, ya quitando lo de ir a un país afuera de nuestro país para entender esto, ¿verdad? Simplemente muchas veces nosotros técnicos, profesionales, porque terminamos una carrera y creemos de repente que la terminología que utilizamos es la que va a entender cualquier persona que lea, que no está en nuestro ambiente. Por eso es que muchas veces es necesario tratar de encontrar la manera más suave de decir las cosas, por un lado, y de utilizar una terminología adecuada al entorno. ¿Sí? Eh, ok, una segunda barrera de la comunicación es la percepción selectiva. Los receptores, dice, en el proceso comunicativo ven y oyen de modo selectivo. Escuchen, ven y oyen de modo selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno ve y escucha lo que quiere escuchar o lo que necesita escuchar. Dice, basándose en sus necesidades, en sus motivaciones, en su experiencia, educación y otras características personales. También proyectan sus intereses y expectativas personales en la comunicación al ir descifrando el mensaje. Lo especialmente como barrera sería ese momento en que uno le parece que está escuchando lo que quiere escuchar y sin embargo le están diciendo otra cosa. Por eso es que la percepción selectiva también es algo, una barrera de la comunicación. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice la primera imagen. La persona que está, vamos a decir, mirando desde frente a la pantalla donde está el color celeste, tiene una percepción selectiva diferente a la persona que está mirando la pantalla, la parte que tiene la pintura roja. Ahí, y ustedes ven ahí qué es lo que pasa. El que está viendo desde el punto de vista celeste está viendo un círculo. Sin embargo, el que está viendo desde la otra posición está viendo un cuadrado rojo. Por eso es que nosotros decimos, depende del cristal con que se mire. Y muchas veces, por ejemplo, esto, lo selectivo es especialmente en nuestro deporte, por ejemplo, en fútbol, cuando uno ve que hay una disputa muy intensa y que no es falta, no es falta. Y dependiendo de nuestros colores, por supuesto, vamos a favorecer a nuestro equipo favorito. Y eso el árbitro muchas veces tiene que interpretar, hacer que se cumplan las leyes del fútbol, pero las normas del fútbol y algunas veces teniendo otras implicancias que vienen de afuera. ¿Qué me dicen de la segunda imagen que está a la derecha?
Hola. Sí, profe, acá estamos. ¿Qué dicen de la imagen que está a la derecha? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ven? Es una, Que una Un imagen gatito en su confusa. sombrero. Parece una señora también. A la vez parece una chica joven. Ok. Una ilusión óptica sería. No, no es una ilusión óptica, es una percepción selectiva. Todos están viendo, por ejemplo, la señora. Sí, la señora con un sombrero con un gatito arriba. Es lo que yo veo. eh, y Ruth y la chica jovencita están viendo está así. Sí, sí, veo. también. Y los otros muchachos, Sí, profe. bueno, esto Yo es. lo que entiendo es Sí, te escucho. que depende de la perspectiva que se vea. Sí, y por eso le digo, depende un poco del cristal con que se mire, pero muchas veces, si es que pasamos la página anterior, hay intereses, uno quiere ver lo que le parece que le va a favorecer en una discusión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el otro está diciendo una cosa que está tratando de manejar así con una u otra palabra para tratar de confundirte. Y por supuesto, si es que eso es manipulación. Entonces la persona, como quiere escuchar lo que necesita, entonces sí cree que realmente le está diciendo eso. Por eso vamos a ver que tenemos unas armas para tratar de resolver esa pequeña diferencia. Bien, vamos adelante. Le decía yo que las emociones también pueden inferir dentro del proceso de comunicación. Los estados de ánimo, dice, del receptor en el momento en que le llega un mensaje incidirán en la interpretación que se le dé. Por supuesto, no solamente el receptor, el emisor también, al estar enojado o al estar sentido, va a tener también, va a codificar también su mensaje de una determinada manera. Las emociones extremas, tanto el gozo como la depresión, fácilmente obstaculizan una buena comunicación. Y esas máscaras representan un poco lo que hoy día son los emoticones, ¿verdad? Porque si es que a lo mejor ustedes no habrán vivido esa época en el cual los teléfonos celulares tenían solamente una línea, vamos a decir, de texto. Entonces teníamos que escribir lo más corto posible y entonces se recortaban las palabras. Pero aparte de eso, también es diferente un TQM, ¿verdad? Que uno interpreta como te quiero mucho. Si es que le pone algo que implica un corazoncito o un guiño, entonces a lo mejor se va a entender mejor que solamente cuando que una palabra, un TQM que a lo mejor es más frío y se puede traducir en cualquier otra cosa como Total Quality Management, que es gestión de la calidad total. Pero si le pones un besito ahí, entonces ya implica otra cosa. La barrera de la comunicación es la filtración. Los intereses y percepciones personales de lo que es importante para los que reciben el mensaje van creando la filtración. El principal determinante de la filtración en una organización es el número de niveles en una estructura. Cuando más niveles verticales haya en una jerarquía, más posibilidades habrá de filtración. Esto en una organización, pero también en un grupo grande donde hay muchos subgrupos que tienen intereses comunes. Entonces muchas veces se produce filtración en contar qué cosa va a pasar o va a suceder o algún chisme. Eso es filtración, entonces realmente es elegir a quién se le va a contar qué cosa. Y por supuesto, eso muchas veces es el origen de conflictos. Los estilos de comunicación. Ese es cómo nosotros nos expresamos cuando estamos hablando eh, con otra persona o en público. Y que es, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos más el sentido de yo, de verdad, yo. eh, cuando si es que estoy hablando con los otros y voy a lo emocional o los afectos, digo, expreso digo, yo digo.
Si si esa persona que basa su estilo de comunicación en el yo, está tratando de hacer llegar algo técnico, una información, entonces la palabra elegida es informo. Eh, por el otro lado, si yo trato de manejar un estilo de comunicación en el cual los otros son para mí más importantes o mi manera de comunicación y trato de hacer llegar algún efecto emocional, entonces yo empatizo y digo, pregunto, yo escucho como recepcionando lo que las otras personas están necesitando o queriendo decir. Y cuando mi estilo de comunicación es los otros, ¿verdad? Me preocupan los otros, y, pero de lo que estamos hablando es técnico, entonces dice yo entiendo. Son estilos de comunicación y uno puede intercambiar ese dependiendo de la situación, ¿verdad? Lo que pasa es que para eso uno también tiene que estar acostumbrado a esa conversación y darse cuenta a veces que es necesario utilizar un estilo u otro estilo según que el ambiente esté más caldeado o menos caldeado o cuando necesito realmente expresar cosas que tengan algún tipo de significado que no me interesa que se pueda confundir con otras cosas. O por el otro lado, si nos es afecto, una información técnica que tiene que ser clara, ¿verdad? Verídica, confiable, comparable y otras cosas, ¿verdad? Bueno, en la comunicación de dos o más personas existen elementos influyentes que son observables como los gestos y las expresiones. Esto es básicamente cuando estamos uno frente al otro, cuando estamos hablando por teléfono, por lo general esto no es comparable, pero sí es que el énfasis con que hablamos, cómo modulamos la voz, sí, esos son observables, pero por eso no necesariamente la comunicación no gestual tiene tanta importancia, pero sí esto implica de que son aspectos que debemos de tener en cuenta cuando estamos llevando adelante la comunicación. La comunicación es también un arte en el sentido de que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos y muchas veces, ¿verdad? Y lastimosamente en nuestro entorno familiar es en donde creemos que muchas veces todo tu hijo o tu señora tiene que aguantar como sos vos o tu papá, ¿verdad? Pero eso realmente, bueno, decirlo así suena muy fácil, ¿verdad? Cuando estamos en medio de alguna discusión o de tratando de decir algo, muchas veces no nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Bien, los estilos de comunicación pueden ser más centrados en uno mismo, el yoísmo, o en los otros, más preocupados en los otros. Axiomas de la comunicación. Esta visión que les voy a presentar es algo que adecuamos a las necesidades de este curso. Si ustedes van afuera y googlean lo que son los axiomas de comunicación, van a encontrar otros aspectos. Pero esto es lo que a nosotros nos es suficiente y por supuesto necesario. Recordando que es un axioma, es una verdad, ¿verdad? Que, o sea, se acepta como verdad algo que no necesita ser demostrado. Y el primer axioma de la comunicación que vamos a tener en cuenta es, no es posible no comunicarse, dice. En la relación social es imposible no comunicarse. La comunicación es sinónimo de comportamiento en medida de lo que hacen las personas en presencia de otros. Y aquí está el secreto del no comunicarse, en presencia de otros, ¿verdad? Tiene el valor de un mensaje. Cada comportamiento, consciente o no, intencional o no, puede ser interpretado y es un mensaje. Y atiendan bien, por ejemplo, cuando yo hablo, y yo lastimosamente soy una persona demasiado sin filtro, que muevo los ojos, las cejas y hasta las orejas
cuando estoy diciendo las cosas, entonces eso se interpreta del otro lado, ¿verdad? Yo podría trabajar en eso, pero me considero una persona auténtica y que muchas veces, bueno, se, se lastima también a las personas cuando uno habla mucho sin filtro, ¿verdad? Uno tiene que aprender muchas veces a decir las cosas, a encontrar el momento, el tono adecuado y, como le dije muchas veces, eso estando en familia especialmente no es tan fácil. Cuando como estamos, por ejemplo, en el trabajo, en que uno tiene que mantener, ya se mantiene luego en una determinado, vamos a decir, en un determinado estanco, en un ambiente estanco y muchas veces el comunicarse implica que vos te estás pensando qué o cómo vas a decir las cosas. Bueno, yo creo que eso también lo podemos aplicar en cualquier momento y con cualquier persona, sin dejar de lado nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero es, como le digo, un aprendizaje. Y lastimosamente, todo aprendizaje pasa por fallo, porque se acostumbra a decir que solamente cuando uno falla es que tiene aprendizaje. Cuando a uno le sale todo bien las cosas, entonces pareciera ser que cualquier cosa que hace uno esté bien, pero sin embargo vamos a ver que, y en este proceso que es tan complejo entre los seres humanos como la comunicación, eso sí es bastante más, mucho más difícil. Eh, Terminando, voy a volver a leer esa última parte. Dice, cada comportamiento, consciente o no, atiendan bien, consciente o no, intencional o no, puede ser interpretado y es un mensaje. O sea, la otra persona tiene su derecho de interpretar y va a hacer su interpretación como le parece que tiene que ser. A veces va a ser, si es que te quiere, por ejemplo, bueno, va a ser va a ser algo bueno y si es que no te quiere, entonces lo que está diciendo es algo malo. Bueno, otro axioma de la comunicación dice que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. En toda comunicación existen dos elementos básicos. Un elemento de contenido que se refiere a lo que queremos decir sobre un objeto, el mensaje. Y un elemento de relacionamiento que se refiere a la relación existente entre los interlocutores. Seamos sinceros. En algún dicho por ahí encontré lo que realmente muestra cómo sos es, dice, cómo le tratás a un subalterno o a una persona en inferioridad de condiciones, ya sea económica, ya sea de cualquier esa. Entonces lo que te define dice, ¿cómo le tratás vos a las personas que, vamos a decir, no tienen tu nivel? Es importante, siendo por ejemplo uno de estos casos justamente la semana pasada, este muchacho que le tira una copa a una chica que le rompe la frente y que ahí se le ajustició, sus compañeros de colegio salieron y especialmente compañeros que siempre él le molestaba, le trataba de nada, idiota, pendeja, etcétera, etcétera. Y eso en algún momento, por supuesto, tiene un costo. Siempre vamos a encontrar que hay sintonía en el universo y bueno, las cosas suceden porque tienen que suceder. A lo que voy es que eso te define a vos cuando le estás tratando. Por supuesto, a tus iguales le tratas de una manera y a los superiores o a las personas a quien le tenés, vamos a decir, una admiración, también hay algo un comportamiento diferente. Y muchas veces todos somos iguales aquí, nosotros, ¿verdad? Como alumnos y profesores. Por eso yo les decía, por ejemplo, en principio que cualquier ponencia que vean ustedes tocar, hablar, dirimir, etcétera, tiene que ser con respeto. Es lo básico que tenemos que aprender y que ojalá que cuando salgamos de esto de aquí, ¿verdad? Podamos ejercerlo de una buena manera. Este axioma de la comunicación tengan presente que es muy importante, que dice, lo verdadero no es lo que dice A, sino lo que entiende B. A es el emisor, B es el receptor. Por eso dice, la responsabilidad de la comunicación correcta es
la responsabilidad correcta debiera ser de la comunicación es del emisor. No es posible la no comunicación. Y entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Lastimosamente, nosotros los paraguayos tenemos un concepto medio raro de lo que es la conversación. Cuando a vos se te pregunta, ¿entendiste? O vos le decís, ¿entendiste a una persona? Lo mínimo que te va a decir puede ser que sea, de peor no, como si todo el mundo tuviese em, la obligación de saber todo. Y no es así, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros somos ignorantes. Y lo peor es cuando uno elige ser ignorante, ¿verdad? Y no quiere no quiere entregar ese feudo de que es de no saber las cosas. La responsabilidad de la comunicación correcta es del emisor. Los seres humanos se comunican digital o analógicamente. Lo digital se refiere a signos que representan arbitrariamente objetos o eventos, como es el lenguaje verbal, en el cual las palabras poseen una relación convencional con los objetos. Esto, otra vez, tomar con mucha cautela por esa primera barrera justamente de la comunicación, que son las diversas acepciones que tenemos en las palabras. Pero sí en un entorno, verá, cerrado, por supuesto, una misma cosa, o sea, una cosa es reconocido como tal por una sección de la palabra. Pero cuando nos cambiamos de contexto, entonces eso sí, sí es lo que puede cambiar. Lo analógico es lo que ocurre en un dibujo, una fotografía o un gesto, dice. Todo comportamiento no verbal es analógico. ¿Verdad? ¿Qué es lo que es? Como los gestos que nosotros hacemos, la manera de pararnos, inclusive cómo nosotros nos vestimos y cómo nosotros nos peinamos, tiene un sentido, estamos comunicando algo. Bueno, paso a mostrarle un poco algo. Por ahí habrán visto los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca. Los toltecas son un pueblo que vivieron entre los aztecas y los mayas en la península de Yucatán. Y los toltecas fueron reconocidos o fueron conocidos como una tribu, unos que tenían muy apego hacia lo que es la cultura. Em, por eso se decía de ellos que eran un pueblo muy culto y supuestamente esa grandeza que ellos tuvieron se basaba en el cumplimiento de 4 acuerdos de lo que es la sabiduría tolteca. Y el primer acuerdo dice, no supongas, no des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solamente envenenan tu alma y que no tienen fundamento. Lo primero que le voy a decir esto es no supongan y comparen eh, con ese axioma que le dije, el emisor es el responsable de la comunicación. Si el emisor fuera el responsable de la comunicación y él entendiese su papel, entonces necesariamente va a hacer preguntas posteriores para ver si es que el mensaje que quiere hacer llegar realmente llegó. Y dice, ¿verdad? Lo occidental dice, entonces el emisor es responsable de la comunicación. Pero sin embargo, si leemos este acuerdo de la sabiduría tolteca, que supuestamente ellos en los años, en el siglo 9, 800 años después de Cristo, ellos ya tenían estos 4 acuerdos de la sabiduría tolteca, mientras que los axiomas de la comunicación seguramente aparecen a fin del siglo XIX. Entonces, hay cuestiones que no sabemos, que no conocemos, por eso es interesante investigar otras culturas, otra manera de ver las cosas. A lo que voy es que si vos estás en si vos sos un tolteca y una persona te dice algo y vos sabés que uno de los acuerdos es no supongas, entonces cuando vos recibas un mensaje vas a decir, ¿es esto lo que me estás diciendo? ¿Esto es lo que querés que hagamos? ¿Así querés que haga este trabajo? Entonces realmente los responsables de una comunicación es tanto el emisor como el receptor.
Pero para esto nosotros tenemos que tener conocimiento de que esto existe, de que el no supongas existe y de que forma parte de vos, tanto como emisor como de receptor. Entonces, cuando estás haciendo en un papel de emisor, entonces tenés que aclarar. Y la misma cosa, si estás recepcionando algo, tenés que aclarar. Pregunta, ¿es esto realmente lo que me querés? ¿Verdad? Por supuesto, esto hay que llevar siempre de la manera más suave y elegir los términos adecuados. Ya verán por qué les digo esto. Otro acuerdo de la sabiduría tolteca es honra tus palabras, dice. Lo que sale de tu boca es lo que eres tú. Si no honras tus palabras, no te estás honrando a ti mismo. Y si no te honras a ti mismo, no te amas. Honrar tus palabras es ser coherente con lo que piensas y con lo que haces. Eres auténtico y te haces respetable ante los demás y ante ti mismo. Y recuerden aquí, cumplir con tus compromisos y desarrollo de la autoconfianza. Lo que sale de tu boca es lo que eres tú. Si uno promete hacer algo, ya sea obligadamente, ya sea entregadamente, obligadamente cuando yo te digo tenés que hacer un trabajo práctico y terminar en tal fecha, o cuando vos te comprometís de buena onda con una persona, hay que cumplir con sus promesas, porque eso es lo que te va haciendo, te va haciendo crecer tu autoconfianza. Otro acuerdo de la sabiduría tolteca: haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedas, nunca podrás recriminarte ni arrepentirte de nada. Haz siempre lo mejor, entonces siempre, si uno da todo lo que tiene, verás, si uno se acostumbra a dar todo lo que tiene en cualquier cosa que emprende, entonces nunca va a fallar. Perdón, no es que nunca va a fallar, sino que siempre va a estar satisfecho con lo que hizo. ¿Verdad? Ahora, si por ignorancia desconocía alguna regla, si por ignorancia desconocía algún método o alguna forma de hacer mejor unas cosas, bueno, eso es lo que se aprende. Si vos no haces sobre la base de los peores fracasos se construyen las mayores victorias, dice. ¿Verdad? Cada experiencia que es fallida, entonces nosotros tenemos que utilizar eso como una experiencia de aprendizaje. Por supuesto, hay también es lo que dicen por ahí, te tropezarás con la misma piedra, dice, el ser humano es el único ser que se tropieza con la misma piedra, ¿verdad? Y muchas veces esto es en razón de los sentimientos y emociones que muchas veces envuelven nuestro relacionamiento. A siempre lo mejor se relacione con la SEP, exigir eficiencia y calidad. Acuerdo de la sabiduría tolteca, el cuarto acuerdo dice, no te tomes nada como personal, ni la peor ofensa, ni el peor desaire, ni la más grave herida. En la medida que alguien te quiera hacer daño, en esa medida, ese alguien se dañó a sí mismo. Pero el problema es de él y no tuyo. Esto es, en primera instancia, se traslada a cuando nosotros le queremos a una persona muchas veces, y si nos dice alguna verdad y si nos dice de mala manera, nos hiere más que una persona a quien no le conozco, ¿verdad? Eh, Dicho de otra manera, a las personas a quienes nosotros le otorgamos el permiso de hacernos daño, es lo que pasaría si es que te dice algo que te molesta, sea verdad o no, siempre hay manera de decir las cosas. Ahora, cuando es un extraño, como es algo que también yo cuento, cuando mis hijos eran pequeños, iba con mi vehículo hacia San Lorenzo y en un momento dado cerca del Shopping Mariscal tuve un casi accidente con una persona que me empezó a increpar, yo también lo empecé a increpar, nos gritamos, ahí mis hijos empezaron a llorar y yo me di cuenta ahí, porque en esa época ya conocía lo que era la sabiduría tolteca y decía, yo estoy acá haciendo el pelotudo y le dije al personaje, le dije, pelotudo. Y bueno, sí, sí, es cierto, soy pelotudo, porque te estoy escuchando aquí. ¿Por qué es esto? Porque nunca, nunca más en la vida lo volví a ver. Entonces, no hay por qué realmente exaltarse cuando uno recibe una ofensa de alguien desconocido. No te conoce, te dijo por alguna reacción,
por algún prejuicio, por algún algo. Eso no implica que vos no tendrías que hacerte también un análisis, una reflexión de lo que si estás haciendo está bien o está mal, ¿verdad? Pero este, ese no es el mensaje, no te tomes nada como personal, ¿verdad? Darle la importancia de vida a cada evento así con que uno tiene, vamos a decir, relacionamiento con las personas. Bien, vamos terminando. El lenguaje no verbal es la comunicación mediante la expresión o el lenguaje corporal. El 90% de la comunicación está apoyado por lo no verbal. Prestemos atención a lo no verbal y escuchemos de una manera integral. La imagen ahí no es muy buena, pero se van dos personas caminando en direcciones distintas, pero acercándose. Y si ven ahí, están en una forma desganada de caminar, ¿verdad? Y su cara está así triste, parece. Y sin embargo, cuando ve a la otra persona, uno levanta el pecho y la otra persona también. Y cuando pasó eso, volvieron a su anterior postura. ¿Qué es lo que significa esto? Que muchas veces nosotros pretendemos esconder nuestra situación. Y sin embargo, yo les cuento que si quieren leer al respecto, por ejemplo, pueden leer libros de programación neurolingüística que te ayudan a vos a conocer cuando una persona te está mintiendo o muchas otras cosas. Hablábamos de que esta materia lo que pretende es desarrollar los aspectos personales en las personas. Y los aspectos personales de lo que nosotros hablamos son los aspectos positivos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando vos conoces también a través de la programación neurolingüística, podés utilizar esos conocimientos de mala manera en el sentido de que uno puede manipular a las personas. Por supuesto, esto no hace falta que yo te digo, te vas a dar cuenta enseguida. Pero es importante, especialmente en lo que respecta a nuestro ejercicio profesional, porque siempre vamos a estar en contacto con otras personas para hacer las cosas. Solamente estamos solos cuando morimos y cuando nacemos. Después siempre necesitamos trabajar con otras personas. Bien, ahí tenemos una gráfica que nos muestra, ¿verdad?, cómo una persona está desanimada o está nerviosa o sorprendida o asustada. Y la imagen de al lado dice, Mario, estuve leyendo sobre el lenguaje no verbal y quedé un poco preocupada. Le dice a su marido que tiene un cartón ahí escondiéndose prácticamente de la situación. Bueno, son esos aspectos que tendríamos que empezar a fijarnos, especialmente al respecto de eso que dice que nosotros somos como le tratamos a nuestros menores, a las personas que están como subalternas nuestras o que tienen alguna... eh, ahí es que uno muestra qué tipo de liderazgo, qué tipo de persona es. Bien, terminamos. Y para terminar dice, están conversando el corazón con el cerebro y dice, entonces, ¿quién dirige hoy? Y tiene que ser algo mutuo, algo reflexivo, porque dice, por ejemplo, takes two to dance, dice, o sea, toman dos para bailar. Entonces, cuando nosotros estamos gobernando nuestra vida, muchas veces nos dejamos, le damos demasiado rienda suelta a nuestro corazón y hacemos más las cosas en razón de los sentimientos y las emociones. Y en otros momentos, sin embargo, somos más fríos y calculadores y dejamos que solo el cerebro lleve adelante nuestras vidas. La idea de esto es realmente que tratemos de encontrar un equilibrio en el cómo manejamos las cosas de nuestras vidas. Y terminamos aquí. Bien, gente, hasta aquí entonces hoy voy a habilitar la próxima actividad de comunicación y esperemos que nuestra grabación también haya, haya sido exitosa para poder ponerla a disposición de nuestros compañeros.
Si les parece, vamos cerrando. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No, nada. Ninguna, profe. Yo tenía un jefe que me enseñó algo que nunca voy a olvidar, porque cuando somos jóvenes es que reaccionamos así, que queremos enfrentar todo, ¿verdad? Y siempre mi jefe me decía, Ruth, no es contigo el problema, nadie se acuerda de vos, el problema es de él. No te tomes nada personal, me Sí, decía, porque sí, trabajaba en un hotel sí, y trabajaba en el departamento de eventos y siempre era una cuestión de que algo salía mal y alguien venía, alguien con mucho dinero sí, y te trataba, sí. por Dios. Es Siempre que me decía eso. lo que pasa es que no queremos muchas veces aceptar la culpa y siempre la culpa la tiene el otro. Así ¿Verdad? mismo. O sea, Sí, pero, totalmente. pero eso es algo natural. Lo que pasa es que nosotros tenemos que lidiar con eso, ¿verdad? Porque véanse que nuestro objetivo es básicamente resolver problemas. Entonces, y la comunicación es una de las armas que nosotros tenemos para resolver los problemas, no solamente el conocimiento o las habilidades. Tenemos que también colocarle corazón, ética, ¿verdad? Respeto, empatía muchas veces y muchas otras cosas al respecto. Bueno, gente, un placer que me hayan estado escuchando. Les agradezco a los tres que han estado aquí y éxitos. Ya les digo, si no, esta noche a la mañana temprano voy a estar disponibilizando la otra actividad de, de comunicaciones. He contestado a todas aquellas personas que me escribieron mandándome su libro de los sellos. Vuelvo a repetir creo que es el cuarto video en que estoy diciendo que no hace falta que envíen 2 sets para trabajar. Escojan una de ellas y me envían lo que se especifica ahí y ya vamos adelantándonos. De aquí tenemos 3 semanas hasta nuestro parcial. Profe, yo Sí, tengo una pregunta con respecto a eso. sí, te escucho. Eh, yo te mandé o sea, mi libro de sellos y borré todas las SEPs que no elegí. Sí, Y vos me respondiste que a efectos de cumplir con los requisitos de la materia necesita trabajar apenas con una de las SEPs. sí, y por eso te O sea, dije, solo con una elegí, sola tiene que ser. sí, elegí una nomás, la que creas que más te va a favorecer y trabajamos sobre eso. En todo caso, si te gusta, después podemos seguir conversando, pero después del primer parcial. Lo que pasa es que, si bien es cierto, hay pocos libros de los sellos, por ahí me empiezan a enviar, son 50, 40 y pico de personas, entonces eso me va a traer un contratiempo porque ahora como es poco, bueno, me tomo mi tiempo, leo, bla, bla, más o menos, pero lo que pasa es que muchas veces se dificulta porque la gente primero tiene una dificultad en expresarse a través de la escritura, ¿verdad? Y yo, por supuesto, no debo suponer cosas, sino que debo por lo menos tener un determinado grado de certeza para escribirle lo que me parece que le puede ayudar a ver las cosas de otra manera. Por eso es que vamos a trabajar con uno. Por ahí podemos ver un segundo posterior al primer parcial. Le ¿De voy a acuerdo? preguntar otra vez porque esa fue mi duda también y Sí. yo la había enviado y usted me devolvió los dos, pero yo todavía no le volví a enviar. ¿Y por qué? Al conversar por los SEP, tenía que sacar uno y Sí. enviar uno nomás, pero lo que yo no entendí es qué es lo que nosotros debemos exponer ahí. Debemos exponer lo que nosotros creemos. De lo que vos O lo crees, que cómo llevas esos aspectos en tu vida cotidiana. Nada más simple. No, no es sí, nada, ya te digo, no es aquí corregir algo o algo está sí, mal. Te envío sí, para corregir. No, no es así. Es una ok, conversa. ajá, No pretende ser aquí ningún inquisidor ni nada por el estilo. Al contrario, es simplemente conversar. Puede ser que te ayude, puede ser que no. pues sí, Vos elegís sí, eso. Así nomás. exactamente. Dale, gracias, profe. Bueno. Entonces nos estamos viendo, gente, el sábado si es que todo va bien. ¿Les parece? Perfecto. Sí. Dale, profe, hablamos. Hablamos. Adiós. Chao, chao. Ese profe, chao. Chao.